coordinación, y ya de esta manera seguimos avanzando con los procesos básicos, habiendo dado organización del trabajo hasta la clase anterior. Bueno, vamos a sumar ahora el proceso de coordinación. Con este proceso estamos completando de los básicos el proceso de planificación, que ya lo dimos, el proceso de control, que ya lo dimos, el proceso de organización del trabajo, que ya lo dimos, y bueno, y con el proceso de coordinación nos quedaría dentro de los básicos nada más que dirección, y los otros tres procesos, el único que dimos hasta ahora es el de decisión. Para las próximas clases vamos a dar comunicación e influencia. De esta manera vamos a terminar con los 8 procesos que componen el proceso administrativo. Yo tengo a Mauro Castellucci con el micrófono abierto. Mauro, si podés cerrarlo para que no se meta ruido. Bueno, empezamos entonces, esperen que... Ah, y no les mandé, ahora después les mandamos, después de clase les mandamos el PowerPoint con el agregado, con este agregado que es muy sencillo y que es el proceso de coordinación. Ya lo vamos a ver. Esto es lo que hemos visto el otro día, un ejemplo de organización del trabajo, ahí se ve, ¿no? ¿Se ve bien? Bueno, sí, se ve. Sí, perfecto, gracias. La definición es un proceso, es uno de los tantos procesos del proceso administrativo que ya tenía en cuenta Henry Fayol cuando explicó dentro de las funciones administrativas los elementos de las funciones administrativas. Recuerden que Fayol hablaba de previsión, de organización, de dirección, de coordinación y de control. Y bueno, la definición que de alguna manera utiliza Fayol la podemos mantener para definir el proceso de coordinación como el proceso en el cual lo que se busca es armonizar, es unir, es ligar los esfuerzos para conseguir eficientemente los objetivos de la organización. Esta misma definición que usa Fayol me parece que es más que oportuna para poder utilizarla. Puede haber otras definiciones que también son válidas. Todas apuntan a eso, que en definitiva, así como veíamos en el proceso de organización del trabajo, que uno de sus primeros pasos era era la identificación de las tareas, en el proceso de coordinación lo que se logra es, habiendo ordenado las tareas como las ordena el proceso de organización del trabajo, darles un dinamismo organizado, eficiente, articulado, unido, sincronizado, para que esta sincronización de las tareas nos permita alcanzar los objetivos con la máxima eficiencia. Esto es, como siempre digo, un ejemplo, esto es como cuando uno empieza a caminar, o cuando uno trota, o cuando uno realiza alguna actividad física, el movimiento coordinado que tiene, el hacerlo en forma coordinada y bien coordinada, aumenta o mejora la eficiencia. El concepto entonces es el mismo. ¿Para qué se busca la coordinación? Bueno, precisamente para que las tareas se hagan de manera más eficiente, para que no se desaprovechen o se malutilicen recursos humanos, recursos productivos, recursos tecnológicos, recursos materiales. Para eso se busca la coordinación, para evitar la duplicación de las tareas. En una organización que funciona coordinadamente, cada uno hace lo que tiene que hacer y de esta manera no se están duplicando tareas. Bueno, para el manejo eficiente también de la información, para que toda la información que se da en una organización se dé de manera coordinada, se dé de manera eficiente, se dé de manera oportuna. Y lo que vamos a ver a partir de ahora son los distintos mecanismos de coordinación, así como el proceso de planificación tenía sus pasos o etapas o sus tipos de planes. Bueno, el proceso de coordinación, si bien no tiene pasos o etapas, sí tiene mecanismos de coordinación, según un autor llamado Henry Mintzberg, que son los que vamos a ver ahora. Yo siento algunos ruidos, tipo como una campana cuando, no sé si... No, Martín, sí, nosotros también lo identificamos. Es la nueva versión del Zoom que cada vez que entra o se va alguien es como que hace una... Avisa. Te avisa, tiene como una notificación, es nueva. Habría que buscar cómo silenciarlo. Bueno, vamos a buscarlo. Configuraciones, igual no es tanto el movimiento, pero además es medio botón, porque el que entra y el que se va queda registrado. Así que... como que sale el audio. Bueno, debe haber en configuración alguna cosita. De todas maneras, no, hasta el momento no genera, no perturba demasiado, ¿no? Bueno,
Vamos a ver, acá tomé, por ejemplo, unos ejemplos de coordinación. En realidad, lo que... La campanita, está brava la campanita. Bueno, lo que... me hace reír. Lo que tomé acá es un ejemplo de cómo se grafica el proceso de coordinación. Así como veíamos nosotros el proceso de organización del trabajo a través de los organigramas, ¿se acuerdan que veíamos cómo se graficaba una estructura? Bueno, esto es un gráfico de la estructura, lo que indica autoridad, lo que indica división de trabajo, lo que indica niveles jerárquicos, etc. Bueno, de alguna manera los procedimientos, el cómo se organizan y se coordinan procedimientos, también tienen su gráfico a través de lo que se conoce como cursogramas, o flujogramas también. ¿Se ve completo aquí en el ejemplo, chicos? Sí, ¿no? Fíjense que, así como decíamos que un organigrama, que una estructura se grafica a través del organigrama y se formaliza a través de un manual de misiones y funciones, bueno, todas las tareas que llevan en sí distintos sectores y distintas etapas, lo que se busca también es formalizarlas a través de lo que se conoce como manual de procedimientos, con la misma lógica que vimos en el proceso de organización del trabajo, y en ese manual de procedimientos lo que se hace es, se explican los distintos procedimientos administrativos, o distintos tipos de procedimientos, por ejemplo los administrativos, y se buscan graficar en un ejemplo. Esto tiene el mismo objetivo que el proceso de organización del trabajo, que el organigrama, lo que indica es, bueno, ya se formaliza cómo se hace un proceso, y después los distintos actores que forman parte de este proceso, ante un cambio, ante una incorporación, ya saben, teniendo este documento, cómo tienen que proceder para realizar determinada actividad, ¿no? Acá, por ejemplo, es una cosita muy, muy sencilla, es una venta, y fíjense ustedes cómo van siguiendo el vendedor que vende y le factura al cliente. Entonces, fíjense que este cuadrado que grafica, ahora después tengo bueno, lo muestro ahora. Acá tienen algunos de los símbolos de que simbolizan las distintas operaciones que se incluyen en el cursograma. Por ejemplo, este círculo significa una operación, el rectángulo una inspección, bueno, ya lo tienen acá, ¿no? Y hay otros. Esto es una terminología que es común y que tiene mucho más símbolos. Esto es nada más que para que ustedes tengan un ejemplo, una referencia de lo que estamos hablando. Entonces, lo que se hace es, se incluyen todas las áreas o actores que participan en el proceso, en el caso del ejemplo, un cliente, un vendedor, un cajero, el empaquetador y el contador. Entonces se tienen todos los que participan en la actividad, los símbolos que representan, y lo que se va haciendo es sencillamente ir poniendo los símbolos e ir ubicándolos según qué sector participa en cada una de las etapas de la actividad. Entonces, el vendedor vende y factura, el cliente que recibe la factura y la presenta al cajero. De esta manera, el cajero cobra y timbra la factura, le da la constancia de que está paga. Esto vuelve al cliente que presenta la factura en el empaquetador, en el que entrega la mercadería, que verifica el pago, timbra la factura y entrega. El cliente entonces se lleva el producto que compró, al empaquetador le quedan todas las facturas timbradas, llega al control diario y suma y controla todas las facturas que tiene con lo que entregó. Lo mismo hace el cajero, que suma y controla y hace un arqueo de caja con todas las facturas que entregó versus lo que cobró, y al final el contador es el que controla y registra. Esto es muy sencillo, por supuesto que hay cursogramas mucho más complicados a partir de que son actividades más complejas que una simple actividad de registración de un pago, pero bueno, como siempre decíamos, el ejemplo de pagar una factura en clase, bueno, acá lo tienen. Esto es básicamente lo que significa. Entonces se ven los 5 sectores que participan, desde el cliente, el vendedor, el cajero, el empaquetador y el contador, y se ven todos los, cómo está organizado, cómo está coordinado, cómo está articulado, cómo está unido, todas las actividades, las tareas, perdón, que conllevan a una actividad de emisión de factura y pago de la misma y retiro de mercadería. ¿Dudas hasta ahora?
Bien, entonces, con el proceso de organización del trabajo lo formalizamos a través del manual de estructura, a través del organigrama, el proceso de coordinación. Cuando hablamos de procedimientos, hablamos de manual de procedimientos, hablamos de un cursograma. Vamos a empezar a ver ahora estos 6 mecanismos de coordinación. Entonces, para tener claro que hablamos de coordinación, hay tareas, ese conjunto de tareas representan una actividad, hay conjunto de tareas que representan una actividad. Por ejemplo, la actividad docente representa la tarea de evaluación, de dictado de clases de consulta, de preparación de clases. O sea, son tareas y actividades. El conjunto de tareas llevan a la actividad. Ese conjunto de tareas, para que la actividad sea eficiente, debe ser realizada en forma coordinada, en forma ordenada, como decíamos al principio, para evitar duplicación de tareas, para evitar ineficiencia, para evitar derroche o desgaste de piezas o derroche de cualquier tipo de recurso humano, material, etc. En este sentido, entonces, un autor, Henry Misber, muy conocido fundamentalmente por el desarrollo de estructura y de la coordinación, establece 6 mecanismos de coordinación que van desde el más sencillo en situaciones o en actividades más sencillas, que sería la adaptación ajuste mutuo, hasta actividades un poco más complejas, que serían la estandarización. El primer mecanismo que ven aquí ustedes es la adaptación ajuste mutuo. Según Misber, este mecanismo de coordinación es un mecanismo de coordinación que se da eficientemente en aquellas tareas que no son complejas, en aquellos grupos de trabajo pequeños, en donde generalmente hay comunicación informal, en donde cada uno sabe hacer la tarea. Entonces, entre ellos van ordenando, se van organizando, van articulando, van armonizando los esfuerzos para realizar la tarea. ¿De qué manera se comunican? Repito, de manera informal. Entonces, llegan a la oficina, llegan al aula, llegan a su lugar de trabajo, y entre los integrantes de un grupo, bueno, coordina las actividades. Vos vas a hacer esto, yo hago esto, vos haces esto otro, y esa es la manera en que ellos se comunican, en que ellos coordinan las tareas y en que las tareas se dan eficientemente. Fíjense que al no haber prácticamente una estructura formal que identifique este tipo de coordinación, al hablar de pocos integrantes, al hablar de tareas sencillas, bueno, es un mecanismo de coordinación para grupos y tareas o actividades poco complejas. En su coordinación poco compleja, ¿no? Y siempre ponemos el mismo ejemplo, cuando nosotros ordenamos las clases, organizamos las clases, bueno, nos juntamos los 4, o presencial o virtualmente, y nos ponemos de acuerdo quién va a dar un tema, quién va a dar otro, en qué momento se da la práctica, en qué momento se da la teoría, y ya, tranquilamente cualquiera de nosotros 4 podría hacer la práctica, tranquilamente cualquiera de nosotros 4 podría dar la teoría. Cuando evaluamos lo mismo, se reparten los exámenes, se evalúa, nos ponemos de acuerdo en qué fecha vamos a entregar las notas, hay alguien que concentra las notas, tranquilamente cualquiera puede corregir cualquier examen. Entonces es un mecanismo, repito, para tareas relativamente con un grado de complejidad bajo. No en sí la tarea, sino la coordinación de la tarea es poco compleja, pero fundamentalmente tiene algunas características, ¿no? En donde todos sabemos hacer la tarea, todos sabemos evaluar, todos sabemos dar clase, todos podemos dar teoría, todos podemos dar práctica, y eso es lo que hace que podamos coordinar de manera informal. Y lógicamente porque somos pequeños grupos de trabajo, ¿no? El mismo ejemplo podría caber para cuando ustedes hacen las tareas en grupo, en el cual hay grupos de 5, ¿de cuánto están haciendo los grupos al final? De 5, de 6, ¿no? 4, 5, por ahí. Sí, ahora ya han quedado de 4, pero WhatsApp ya nos permite 8, así que capaz que alguno después se fusione un poquito más. Está Lisandro con esa tarea china de coordinar a todos. Bien, es difícil. Ahí está Lisandro coordinando, tratando de coordinar. Acá surge otro ejemplo del proceso de coordinación. Ustedes entre los 4, cuando tienen que empezar a trabajar un práctico, bueno, a la distancia, alguno leerá, otro tomará apuntes, algún otro estará atento a la lectura de la bibliografía, bueno, se van ordenando.
Se van ordenando, no es que los 4 leen a la vez, o uno lee una parte, otro lee otro, sino sería una cosa descoordinada, poco eficiente, y en la cual no van a cumplir eficientemente el objetivo. Entonces lo que hacen es precisamente ponerse de acuerdo entre ustedes, distribuir, asignar responsabilidades, tareas, actividades, y ahí van los 4. Generalmente las 4 hacen algo, alguien aporta algo, y de esa manera van coordinando activamente. ¿Por qué se puede hacer? Bueno, porque es una tarea, repito, que no es compleja de coordinar, porque es una tarea que todos pueden hacer, digamos, cualquiera podría leer, cualquiera podría tomar apuntes, y ya, y fundamentalmente porque la cantidad así lo permite. Entonces son 4, 5, 6, hasta 8, bueno, es una cantidad razonable en la cual pueden hacer la tarea de manera coordinada. Primera etapa, el primer mecanismo entonces, adaptación, ajuste mutuo. A medida que el grupo de tareas, el grupo de trabajo empieza a crecer en cantidad, a medida que la tarea empieza a ser más compleja en su coordinación, se hace predominante el segundo mecanismo de coordinación, que es la supervisión directa. Acá sí aparece una figura, o una persona, o un grupo de personas, que asume la responsabilidad de coordinar el funcionamiento del grupo de tareas. Acá ya no es como en el mecanismo anterior que nos ponemos de acuerdo entre todos, ¿no? Acá ya asume alguien la responsabilidad de coordinar, alguien de ser el responsable de armonizar o articular los esfuerzos del grupo de trabajo. En ese sentido, esa persona que tiene la responsabilidad es el responsable que coordina, y por lo tanto es él el que asigna qué tareas debe realizar cada uno de los integrantes de este grupo. Si vamos, y si quieren ir al mismo ejemplo, o vamos a un ejemplo organizacional, por ejemplo, un grupo de limpieza de un edificio, como el edificio de la facultad, con 9 plantas, bueno, hay alguien que es responsable del turno limpieza, supónganse a la mañana, y es él el que diariamente asigna las tareas a los distintos trabajadores para ver qué parte limpia, en qué piso, dentro de qué piso, si las aulas, las dependencias, los baños, etc. Y ese es el que tiene la responsabilidad de coordinar. ¿Coordinar con qué objetivo? Para que no limpien 2 veces el mismo piso, para que no quede un piso sin limpiar porque estuvieron limpiando 2 veces el mismo piso, etc. ¿Podrían hacerlo en conjunto? Bueno, pero en un edificio complejo, con muchos pisos, con mucha gente trabajando, entonces hay alguien que por turno asume la responsabilidad de hacerlo. Cuando nosotros tenemos la responsabilidad de coordinar con todos ustedes, en el caso de un práctico, 80 personas, normalmente hay alguien que asume la responsabilidad de coordinarlo, da las instrucciones, y permite que los grupos se ordenen. Por ejemplo, cuando tuvimos que armar estos grupos, le dijimos, bueno, que los grupos sean entre 4, 5 o 6 personas, que tengan este comportamiento, que tengan esta conformación, esta configuración, etc. Entonces, damos de alguna manera los lineamientos generales para que no salgan ustedes, a las tontas y a las locas, 70 personas a tratar de coordinar cómo juntarse. Entonces, las directivas las damos nosotros, el responsable del grupo, el que tiene la responsabilidad de coordinar, y ahí se ve un mecanismo de supervisión directa. Una vez que se conforma el grupo, ahí sí, el grupo coordina sus actividades por una adaptación a ajuste mutuo. Pero hay alguien ya que por la complejidad, por la cantidad de participantes, dio las directivas para que los prácticos se hagan de manera organizada. Adaptación a ajuste mutuo, primer mecanismo. Supervisión directa, más complejo, más participantes, más trabajadores, más complejo el mecanismo de coordinación de la actividad. ¿Dudas hasta ahora? Chicos, ¿están levantando algo? No, en el chat, ahí Marita lo último que nos dijo es que ya se sacó la campanita, pero del tema por ahora nada. Vale. Se notó, sí. Era muy molesta, pero uno ya con los años se pone un poco sensible, ¿no?, a este tipo de interferencias. Bueno, seguimos entonces. El tercer mecanismo es el mecanismo de estandarización, de normalización. En definitiva, conceptualmente, ¿qué significa esto? Así como decíamos que en el primer mecanismo hay alguien que es el grupo mismo y sus integrantes, los que coordinan informalmente, en el segundo mecanismo hay alguien que asume la responsabilidad de coordinar, que asigna tareas a los participantes de un grupo, que ya es más complejo, con más participantes, etc. El tercer mecanismo, mucho más robusto en términos de complejidad y en términos de formalización,
es la estandarización o normalización de las actividades. Acá, en este mecanismo, sí que se busca la formalización de los distintos pasos y actores de la actividad para que queden registrados y de esta manera este registro sirva como coordinación del trabajo. Sin ir más lejos, esto es un ejemplo de estandarización, en este caso de procesos de trabajo. O sea, se estandarizan, se formalizan, se normalizan, para lo cual este mismo registro ya queda, perdón, este mismo curtograma ya queda registrado como un instrumento formal de la organización que establece cómo debe pagarse coordinadamente, organizada y coordinadamente, en el caso del ejemplo, una factura. Entonces, esos procesos de estandarización tienen 4 variantes. La primera variante es estandarización o normalización de procesos de trabajo. Lo dije hace un rato, recién. Lo que se busca estandarizar es cómo es el proceso de trabajo. Supónganse, ante una fabricación de cualquier producto, imagínense una cocina, para fabricar una cocina eficientemente, lo que tengo que tener son distintos pasos o etapas de un proceso productivo. Entonces, me interiorizo de ese proceso productivo y establezco cómo tienen que ser las etapas de ese proceso productivo para llegar a un producto final que es, en el caso del ejemplo que elegí, una cocina o cualquier electrodoméstico. Entonces, esa forma de fabricar, esa manera de fabricar un bien, se estandariza, se normaliza a través de un proceso en serie, de alguna manera, y es lo que se llama como una estandarización de procesos de trabajo. Entonces, lo que me ocupo de desagregar, coordinar, explicar, formalizar, es cómo se llega, perdón, el trabajo que se debe hacer para llegar a ese producto final. Como por ejemplo pueden encontrar también un instructivo. Yo siempre, cuando uno compra algún elemento para armar, o porque lo necesita para su casa, o como hobby, compra algo que hay que armar, automáticamente lo que aparece siempre es un instructivo de cómo armarlo. Es el instructivo de cómo, y que nos permite a nosotros, si seguimos el instructivo, cosa que uno generalmente no hace porque se piensa que tiene capacidad para poder armarlo sin mirar el instructivo, entonces saltea los instructivos. Craso error de siempre que alguien es muy ansioso y quiere armarlo por sí solo. Lo primero que tiene que hacer es leer el instructivo, si no llegan al final, termina armado y le sobró una tuerca, o hay algo que no encastra, y ustedes piensan que la tuerca sobra porque sobra. No, la tuerca sobra porque no la pusieron donde deberían haberla puesto. Entonces, esto pasa lo mismo. Acá tiene un instructivo, si ustedes siguen el instructivo, van a llegar ordenadamente, armonizadamente, coordinadamente a ese bien o ese producto que quieren armar. Ese instructivo es un proceso de trabajo, es una estandarización o normalización del proceso de trabajo, con etapas, con formas, con maneras, para llegar a un producto final. ¿Qué permite esto entonces? Repito, cuando uno tiene que trasladar el conocimiento, la tecnología puesta en ese procedimiento, lo que hace es pasar instructivo, de tal manera que quien recibe el instructivo ya entiende cómo podemos armarlo. Entonces, si compramos 10 elementos para armar y todos seguimos el mismo instructivo, los 10 productos que logremos van a ser los mismos, porque todos cumplimos el instructivo que hay, o las instrucciones, o el proceso de trabajo que tiene que tener para ese armado. Entonces, precisamente lo que da es la facilidad o la posibilidad de llegar a productos o a bienes estandarizados, normalizados. ¿Por qué? Porque lo que se estandariza es la manera de hacerlos. ¿Dudas con esto? No, todos vienen muy callados, no sé si es que entienden todo o no sé. O la siesta de la lluvia. La siesta Sí, porque aparte somos un montón, somos para que se despierten. ¿Cuántos somos? 56, estamos 56. Estamos casi completos, ¿no? Ahí ponen, ¿todo bien? Sí, todo bien. Bueno, viene bien. ¿Están despiertos por lo menos? Sí, están despiertos. Acá lo veo a Fer Vázquez, que está activo, está tomando apuntes, lo veo bien. El resto no los veo, están todos... Ahí todos por chat, ahí bien, todos bien, sí, se entiende. Deben estar con la manta hasta la barbilla, ¿no? Con esta tarde
Bueno, vamos, sigamos. El segundo, dentro de los procesos de estandarización, el segundo mecanismo de estandarización, normalización, es el de los resultados de trabajo. Aquí lo que se establece como parámetro es el resultado. O sea, ya no es el proceso, sino que es el resultado. Lo que me interesa estandarizar, formalizar, parametrizar, es lo que quiero conseguir. Tomando en claro lo que quiero conseguir o teniendo en cuenta lo que quiero conseguir, el cómo llego a ese resultado no forma parte del proceso de estandarización. Esto es un ejemplo bien concreto y bien claro, es la actividad cómo se organiza la actividad de ventas en una región determinada. Supónganse en la región de La Plata, en la que ustedes tienen una ciudad que en su parte y en su diseño original es un cuadrado perfecto, entonces uno puede trazar dos líneas, dos ejes de coordenadas, un eje de coordenadas, establecer 4 zonas y asignarle a cada vendedor distintas zonas de la ciudad, ¿no? Entonces, hasta ahora lo que está haciendo coordinadamente es, tomando la ciudad de La Plata, establecer 4 zonas en las cuales cada una va a ser atendida por un vendedor distinto, y lo que se le formaliza a cada uno de los vendedores es la cantidad de producto que tienen que vender por mes. Tienen un objetivo de ventas mensual que tienen que conseguir. Entonces, y ahí se los ponen. No se les explica el procedimiento para vender. El vendedor, en su conocimiento, en su experticia, en su experiencia, lo que hace es él desarrollar un mecanismo de venta que logre o que permita lograr ese objetivo, que es por el que va a tener que rendir cuentas pasado el mes o pasado la semana o el tiempo que ustedes pongan en la empresa a partir de la utilización que hizo de ese sector que le tocó para vender, de la optimización que hizo. Entonces, no está la empresa diciéndole, bueno, mira, a este vendele de esta manera, a este vendele de esto otro, vos para vender tenés que hacer esto, esto y esto, no. Lo que hace es, le asigna una zona, le asigna un objetivo de venta y lo larga a la calle. Y después del tiempo transcurrido, o si es un control diario, semanal, quincenal o mensual, después del tiempo transcurrido, el vendedor llega con el objetivo de venta cumplido, sin interesarle, entre comillas, ¿no? Sin interesarle al responsable de la venta, al responsable de ese grupo de ventas, mejor dicho, sin interesarle qué hizo para lograr esa venta. ¿Por qué? Bueno, porque el vendedor entenderá que hay clientes que quizás requieren de un almuerzo para convencerlos en el momento de verdad para una venta, otros que ya conocen la empresa, entonces va a requerir nada más que un WhatsApp o un mail o algún sistema de comunicación telefónico, que ya la venta quede cerrada. Hay otros que requieren más trabajo, un procedimiento distinto. Esto dependerá del vendedor y dependerá fundamentalmente de cada uno de las características de los clientes. Entonces, bueno, pasa lo mismo, incluso un ejemplo que pone Misber, de cuando uno toma un taxi o un Uber, que lo que indica es a dónde va y ya, y después el conductor del vehículo es el que toma el camino más adecuado, o por velocidad, o por tiempo, me refiero, más que por velocidad, o por costo, tomará el camino que más le convenga al cliente para llegar al objetivo, pero lo que se formaliza es el objetivo, lo que se le indica al conductor es a dónde uno quiere llegar, y es el conductor luego con su criterio, es el que decide el camino por dónde debe ir. Entonces no es que uno está diciéndole, bueno, ahora tomá, agarrá 3 cuadras para un lado, doblá 2 a la izquierda, tac, acá, déjame acá que llegamos. No es ese el mecanismo, ¿no? Bueno, pasa lo mismo con la venta y pasa lo mismo con muchas actividades en las organizaciones. Entonces, el que tenga claro el objetivo, el formalizar el objetivo, es una manera que para muchas actividades sirve para coordinar y para estandarizar estos resultados, ¿verdad? Entonces, tenemos estandarización del proceso de trabajo, estandarización de resultados. El tercer mecanismo de estandarización, y sería el quinto mecanismo de coordinación, es la estandarización o normalización de habilidades o destrezas. Aquí lo que se formaliza, lo que se estandariza, bueno, a ver,
Sirve para un repasito. En el primer estandarización, proceso de trabajo, lo que formalizamos o estandarizamos es el proceso de trabajo, un instructivo. En el segundo, lo que formalizamos es el objetivo, los resultados. Indicamos los resultados que queremos y el proceso corre por cuenta de quien realiza la actividad. En este, lo que formalizamos es el conocimiento. Lo que formalizamos en las personas, en los grupos de trabajo, es el conocimiento que necesitan para realizar una tarea. Entonces, por eso lo que se está normalizando es, como su nombre lo indica, las habilidades necesarias para hacer una tarea. No es un proceso lo que se formaliza, no es un resultado, lo que se formalizan son habilidades, aptitudes que tiene que tener quien va a realizar una tarea. El mejor ejemplo de esto son muchas de las tareas profesionales. Precisamente cuando uno estudia una carrera, fundamentalmente una carrera aplicada, una carrera como puede ser las ciencias económicas y particularmente como puede ser la carrera de contador, lo que hace es recibir en toda su formación una serie de conceptos, de técnicas, de mecanismos de estandarización que le van a servir luego para ser aplicados ante una actividad. ¿Para qué? Por ejemplo, para liquidar un impuesto. ¿Para qué? Por ejemplo, para hacer un estado de resultados. ¿Para qué? Para armar un balance. Entonces, hay, lógicamente, si bien hay también mecanismos de coordinación que puede ser a través de un instructivo, pero en realidad lo que prevalece en ese entonces, en este ejemplo, es la formalización de la habilidad, es la formalización del conocimiento. Uno de los ejemplos que pone Mintzberg es cómo en una tarea tan compleja como es una intervención quirúrgica en un quirófano, y cómo coexisten también en la misma distintos profesionales, desde un instrumentista hasta quien hace la anestesia, quien aplica la anestesia, hacia quien hace la incisión sobre la que se va a realizar la operación, hasta el mismo que opera. En definitiva, distintos profesionales que van trabajando y que cada uno ya sabe lo que tiene que hacer a partir de que ya incorporó conocimientos, tiene formalizados sus conocimientos y los aplica al momento de la operación. De hecho, el anestesista ya sabe, a partir del tipo de intervención, del peso, de la talla de la persona que va a hacer esa intervención, qué anestesia aplicar, en qué cantidad, qué dosis, en qué metodología. Entonces, entonces está el anestesista, que anestesia, luego está el cirujano, que es el que opera, y así el instrumentista, que sabe también qué instrumentos necesita el cirujano, etc. Por más que haya, lógicamente, charlas de coordinación que pueden ir surgiendo, pero siempre hablamos de mecanismo principal, el mecanismo principal es la estandarización de habilidades o destrezas. En esto siempre decimos lo mismo, chicos, para reforzar esto. Nosotros hablamos de modelos puros, después en la realidad se dan híbridos, entonces puede haber en una estandarización de habilidades o destrezas que 3 o 4 personas que están haciendo una actividad, cada uno en lo suyo, también tengan otros mecanismos de coordinación, ante una contingencia, ante una duda, ante cualquier problema que pueda surgir, siempre puede haber un mecanismo alternativo. Pero el principal para este tipo de actividades es el de habilidades o destrezas. Y el cuarto, termino antes de pasar a las dudas que seguramente ahora las habrá, es una estandarización llamado también de normas, en el que Mintzberg lo explica, que es propio de aquellas personas que forman parte de una organización y que, Mintzberg dice, esto es aplicado a las organizaciones misionarias, por ejemplo a las iglesias, en donde hay un sentido de pertenencia a la organización, una voluntad de hacer algo, de hacer una actividad, hay una cohesión en los valores, en la identificación de esas personas con la organización, que hacen que las tareas, sea esa identificación, sea esa cohesión, la que sirve como factor coordinador. Él pone como ejemplo a una procesión. ¿Cómo se organiza una procesión? Bueno, una procesión básicamente se organiza
porque todas las personas quieren hacerlo, porque hay voluntad colectiva de hacer esa actividad, porque hay lógicamente una creencia de que esa actividad debe hacerse, y debe hacerse bien, y debe hacerse de forma organizada, y es esa misma espíritu de cuerpo de la institución lo que hace a que las actividades se hagan en forma coordinada. Lo que decía hace un rato, por más que existan otros procedimientos, ¿no? Quienes alguna vez fueron caminando algunas procesiones conocidas por la religión católica, como puede ser la procesión a Luján, además de que hay, y ahí prevalece ese espíritu religioso de una religión, de congregarse, de juntarse, de salir, hay distintos puntos de los que se salen, hay traslados una vez que se llega a Luján para la vuelta, cada uno sabe dónde está esperando su medio de transporte, o sea, hay otros mecanismos de coordinación. Pero el principal, el que prevalece, es en este caso de la estandarización de las normas de comportamiento, de las normas de convivencia. A esto se refiere el término norma, ¿verdad? Pasa también en las organizaciones de voluntarios, cuando se ordenan para ir a hacer una campaña de recolección de frutos a alguna localidad, o cuando se ordenan para realizar una campaña de distribución de alimentos y ropa a un barrio carenciado. Entonces, el mecanismo de coordinación ahí, no hay normas establecidas, no hay procesos de trabajo, quizás son muchos, puede haber alguien que asuma la responsabilidad de coordinar, pero el principal elemento coordinador es la comunión de ideas, de voluntades, de realizar algo, y eso es lo que actúa como elemento coordinador. Bueno, estos son los 6 procesos de coordinación en su estructura, la adaptación ajuste mutuo como primer mecanismo recomendado para tareas sencillas, poco complejas, y fundamentalmente donde se puede hacer eficientemente una comunicación informal. A medida que va aumentando en complejidad el grupo de tareas, se hace predominante un segundo mecanismo, que es la supervisión directa, y a medida que esta complejidad avanza, ya aparece la estandarización, la formalización de etapas, de procesos, en donde se destacan cuatro elementos: los procesos de trabajo, los resultados, habilidades o destrezas y las normas. Y cierro esto diciendo que este continuum, de alguna manera, de procesos de mecanismos de coordinación, tiene su cierre, dice Misber, en aquellas actividades súper complejas, pone como ejemplo la llegada del hombre a la luna, que fue en julio de 1969, televisada por televisión, con todo un mecanismo complejo de cómo el hombre, todos los dispositivos para que pueda alunizar, más todo lo complejo que fue hacer esa transmisión, no solo con los integrantes, los 3 integrantes que llegaron a la Luna por primera vez, sino fundamentalmente con comunicación con todo el mundo, que vio en directo esa llegada del hombre a la Luna. Milberg dice que aún en estas situaciones complejas, lo que termina también prevaleciendo es la adaptación al ajuste mutuo. O sea, cada uno que es muy especialista en cada una de estas múltiples tareas que llevan a esta actividad compleja, terminan haciendo un mecanismo de adaptación, de coordinación a través de la adaptación o el ajuste mutuo. Bueno, ¿dudas con esto? ¿Cómo estamos? Profe, no me quedó clara la diferencia entre el de procesos, el de proceso del trabajo con habilidades. Como que veo que es medio que lo mismo, o sea, no entiendo la diferencia. Bien, lo explicamos, Clary. Hay una diferencia esencial. Siempre piensen, repito, en el modelo puro del que estamos hablando, de mecanismos. Esto no significa que puede haber, o esto significa, mejor dicho, que puede haber muchas veces más de un mecanismo puesto en actividad para coordinar eficientemente, o puesto en juego para coordinar eficientemente una actividad. Suponte que, yo te decía, mecanismo de proceso de trabajo, lo que se formaliza, lo que se explica, es precisamente el trabajo, ¿no? Entonces, si vos tenés, como el caso del ejemplo que yo les ponía acá, si vos tenés acá que pagar una factura, esto es un proceso administrativo. Entonces, vos lo que tenés acá es un proceso de trabajo. Tenés especificado en cada una de estas etapas
cómo se debe pagar una factura y quiénes son los actores que participan. Tenés desde el vendedor, que es el que inicia el proceso emitiendo la factura y formalizando la venta. Y ahí entra al juego luego el resto de los sectores. El cajero, que es el que cobra, el empaquetador, que es el que empaqueta, y entrega al cliente el producto comprado, ¿no? Así como una copia también de la constancia que se entregó. En el medio, para finalizar, aparece el contador, de alguna manera, siendo el cierre de todas estas actividades, haciendo la auditoría y controlando el tema de las facturas. Consolidando todas las ventas diarias, o quincenales, o mensuales, o trimestrales, consolidándolas contablemente. Ahora, vos fíjate que acá, si yo te digo, mira, Clary, vamos a ponernos ahora, entrar de cajero a trabajar en esta compañía, entonces vos ya tenés esto y vos ya sabés que va a venir una factura que está conformada por el vendedor, que te la va a presentar el cliente. Cuando te la presenta el cliente, ¿vos qué hacés? Vos cobrás, timbrás la factura, o sea, le ponés el sello cobrado, o pagado, mejor dicho, y se la das al cliente. Y una copia de la factura la guardás, la archivás temporariamente, para después ir sumando al final del día todas las facturas y haces un arqueo de caja. Arrancaste con 100, vendiste en total por 80, vas a tener 180. Los 100 que tenías de caja más los 80 que vendiste. Y ya, y ahí terminó tu tarea. Entonces, vos no necesitas más que esto. No necesitas otra capacitación que esto. Vos tenés determinadas condiciones o cualidades que la organización te pide, edad, experiencia laboral, lo que quieras, y te pones a trabajar acá. Ves este proceso que está estandarizado, y bueno, tú entrás, te insertás en el proceso como cajera, y lo haces en forma coordinada. Esperás que venga el cliente, lo que vas a mirar cuando el cliente viene, que tenga la factura, y lo que vas a hacer es cobrarle, darle eventualmente el vuelto, y tenés que sellar la factura. ¿Por qué? Porque te lo está diciendo el procedimiento, tenés que sellar la factura. Se lo devolvés, bueno, y esto sigue. Esto que vos haces en la caja, o sea, vos lo que haces en la caja es permanentemente cobrás y timbrás o sellás la factura. Ahora, formás parte de sos un engranaje de un procedimiento que incluye también al cliente, al vendedor, al empacador y al contador. Hasta acá es un ejemplo de proceso de trabajo, ¿no? Si habrás consumido o regalado un huevo Kinder, cuando tiene el juguetito adentro, viene un papelito, y el papelito te explica cómo armarlo. Y vos maravillosamente, de 4 o 5 piezas muy chiquititas, y muy que te resultaría imposible armar algo, y hacés y formás una figura, siguiendo esos pasos. Y si 10 compramos el mismo huevo Kinder, nos viene la misma figura, y seguimos las instrucciones, todos vamos a llegar a armar el mismo muñequito, juguetito, o lo que venga dentro del huevito Kinder desarmado. Eso es un ejemplo también de un proceso de trabajo, ¿verdad? Entonces, ahí está claro, Clary, ¿está ahí? A ver, te digo lo que entendí, a ver si está bien. Puede ser que no. Sí. Más o menos lo que entendí es que el proceso de trabajo, vos lo que formalizás sería como el cómo hacer, y vos con las habilidades o destrezas formalizás o decís que ciertas personas sepan el cómo hacer, o sea, sepan hacerlo, ¿entendés? Como Esperá, sepan seguir esas instrucciones, o algo así. pero vamos hasta donde entendiste, hasta donde te volví a explicar. ¿Qué entendiste? Sí. No, olvidarte de habilidades y destrezas. Ahora lo que estoy hablando es de proceso de trabajo. ¿Qué entendiste del Ok. proceso de trabajo? Con el ejemplo de huevito Kinder y con el ejemplo que estás viendo acá en la máquina. ¿Qué entendiste? No, lo del instructivo más que nada, como de Bien, formalizar como los pasos, digamos. muy bien. Formalizar Seguir. los pasos a hacer algo. Eso es, ¿verdad? Proceso de trabajo. ¿Qué es habilidades o destrezas? Ahora, no hay un proceso que vos tenés que seguir inserto para insertarte dentro de una actividad. Lo que tenés es vos, en tu conocimiento, ya tenés formalizado cómo realizar una actividad. Entonces, vos lo que llegás es a establecer procesos complejos, a formar parte de procesos complejos, a partir de que tenés conocimiento de cómo realizar una actividad. Entonces, lo que se formaliza, lo que se estandariza, son las habilidades necesarias para hacer una tarea. Es el conocimiento necesario para hacer una tarea.
Por eso lo decía al principio como ejemplo, es la tarea del profesional generalmente. Hay una institución, en este caso una institución educativa, que a vos te enseña instrumentos o herramientas para que vos puedas luego aplicar ese conocimiento a actividades concretas. Entonces vos tenés incorporados formas de hacer las cosas a partir de que alguien te las transmitió. ¿Te queda claro? Sí, o sea, creo que sí. Es como... Ahora, se pueden combinar, perdóname, se pueden combinar las dos cosas. Por supuesto que si vos podés tener además, si vos vas a un hospital a hacer una intervención quirúrgica, como puse el caso del profesional médico, o vas en una empresa a hacer un mecanismo de hacer un proceso contable, bueno, también vas a tener seguramente procesos de trabajo estandarizados. Bueno, una norma, una resolución técnica, tenés en la profesión un grado también de estandarización de procesos, ¿verdad? Pero también tenés que tener conocimientos, también tenés que tener estandarización o habilidades de conocimientos. Los que prevalecen en una estandarización de habilidades o destrezas son esos conocimientos para poder desarrollar la actividad. Sí, decime, que interrumpí. No, entendí. O sea, es como que básicamente, hablando de habilidades o destrezas, es como que a vos no te den un instructivo, vos tenés que saber hacerlo, digamos. Claro, que la actividad vos sabés hacerla. Claro. La actividad sabés hacerla, te dan determinados parámetros y vos sabés hacer la actividad. Porque ya Dale, tuviste un gracias, proceso profe. de formalización. Esto es de alguna manera lo que nosotros llamamos evitar la doble formalización. Cuando vos incorporás conocimiento, estás incorporando una manera de resolver las cosas. Entonces, ahí ya, en realidad, lo que estás haciendo, lo que están haciendo es incorporarnos a cada uno de nosotros un proceso de formalización. A vos te enseñan a que esto se va a hacer de esta manera, para planificar, que vimos el otro día. Vamos a los 6 pasos del proceso de planificación. Entonces, cuando vos a partir de adquirir esos conocimientos te encontrás en la necesidad de planificar, vos ya tenés incorporado un mecanismo de planificación, que podrás mejorarlo, que lo mejorarás seguramente en los años superiores, no importa, pero te vas a ir con la idea de qué tenés que hacer para planificar. Bueno, eso es lo que pones en juego ante una actividad de planificación. Entonces, cuando vos organizás las tareas para planificar, lo que hay es una normalización de habilidades o destrezas. Por más que pueda haber también un instructivo que, bueno, primero haga esto, segundo haga esto, tercero haga esto, cuarto haga esto. Pero no es como el huevito Kinder, vos casi que ni lo mirás porque sabés planificar. Entonces lo que prevalece es ese conocimiento que vos tenés, que vos incorporaste y que ponés en juego para realizar coordinada y eficientemente la actividad. ¿Está bien? Sí, profe, entendí, gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Cómo lo vieron ahí? Sol, Mar, Alisandro, son un poco como el jurado ustedes ahí. ¿Cómo estuvo? Recién, perdón, estaba levantando la mano Mauro. ¿Puede ser? ¿Tenías una duda? Mauro Cauterucci. Sí, acá. Sí. Mauro. Sí, la bajé porque, o sea, era un comentario. Tipo, Dale. el profesional debe, con sus habilidades, adaptarse a la Claro. situación, por así decirlo, en lo que es el tema de la estandarización de habilidades y de los conocimientos. Es como el profesional adaptándose. Exacto. Muy bien está eso. El profesional, con esa estandarización de conocimientos, lógicamente lo que hace también es adaptarse. ¿Adaptarse por qué? Porque puede haber un cambio tecnológico, puede haber un cambio metodológico que haga más eficiente una tarea o que la haga mejor a que cuando la incorporó, entonces la va adaptando. Por supuesto que el profesional, además de llevarse método, lo que se lleva es la capacidad para adaptarse a los cambios, para hacer análisis más complejos, ¿no? Pero el proceso de adaptación forma parte también de conocimiento que incorpora. El profesional debe ser una persona adaptativa, debe ser una persona que se adapte a los cambios, ¿no? Más en determinadas disciplinas, donde hay cambios permanentemente.
Y la estandarización de las habilidades, o sea, ¿cómo se daría, por ejemplo, con un contador y la empresa? O sea, un contador que lleva una empresa tiene Cuando vos, cuando una... tiene ahí algo, un proceso, discúlpame, No, hay no, un dale, termina proceso vos. y él como que tiene su conocimiento y como que adapta su conocimiento al proceso ese que tiene la empresa. Claro, ¿cuál es el proceso? Vos pensás en el requerimiento de un contador, en cómo se despierta la necesidad de que tengas un contador en tu organización, en tu empresa o en tu emprendimiento. Lo más probable es que vos ya empieces a tener problemas o una preocupación en la información que tenés, en la registración de los movimientos que tenés, en el tema del dinero que estás moviendo, las inversiones y el financiamiento. Entonces, llamás a un contador, le decís, mira, organizame esto, estoy vendiendo, ya ni sé lo que vendo, ni sé lo que compro, necesito que me organices. El contador asume esa responsabilidad y lo que hace a partir de ahí, para hacer en forma coordinada todos esos movimientos, es poner en juego su formalización y su aprendizaje. Entonces ahí lo que prevalece en esta primera etapa es la normalización de las habilidades o destrezas. Vos no estás contratando a alguien para que le diga, mira, vos vas a ser el contador, vos estás acá, que también podría ser, por ejemplo, ¿no? Vos estás acá en esta etapa, ¿se está viendo que estoy marcando el contador? Sí, ¿no? ¿O no? En el caso del ejemplo, no, porque tengo esto corrido acá. No, no, No se no ve. se ve. Ahí, ¿no? Ahí sí se ve. Sí, Sí. sí. Estoy marcando al contador. Entonces, distinto es esto, donde el contador sí se inserta en un proceso. Ahora, tendrá después sus mecanismos para controlar y para registrar, que son los que él incorporó, fundamentalmente para la registración. Él entonces incorporó esos mecanismos y los pone en juego. Pero el trabajo profesional, en su complejidad, lo que da lugar es generalmente una estandarización de habilidades o destrezas. O sea, vos llamás a un contador y no llamás a para no entrar en conflicto en otra disciplina, un licenciado en administración, si necesitas un ordenamiento contable. ¿Está bien? ¿Por qué? Bueno, porque es el contador, es el que tiene su matrícula, su responsabilidad. Se supone que ya tiene esos conocimientos adquiridos para ponerlos a hacer para ponerlos en juego en una tarea coordinada, que es una tarea profesional. ¿Lo podría hacer un licenciado en administración? Bueno, yo creo que sí, pero tendría que ponerse a estudiar otra vez, o sea, tendría que adquirir ese conocimiento y después ponerlo en funcionamiento. Lo mismo si vos para planificar llamás a un licenciado de administración o llamás a alguien que no haya aprendido planificación. Bueno, la aprenderá, y una vez que lo aprende, sí lo puede poner en funcionamiento. Pero antes tiene que incorporar esas habilidades o destrezas. Entonces, te prevalece para los laburos profesionales, te prevalece ese criterio de estandarización. Te repito, por más que llegues luego a tu actividad y tengas instancias donde hay estandarización del proceso de trabajo, donde hay estandarización también de resultados, o donde hay un mecanismo de adaptación a ajuste mutuo, donde se juntan 3 contadores y se ponen de acuerdo, che, pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacer esto, esto, otro? Bueno, empiezan a coordinar con adaptación a ajuste mutuo. Después hay otra actividad que se coordina con normalización de habilidades o destrezas. No sé si te quedó claro, Mauro. Sí, me quedó claro. Gracias. Bien, no, al contrario. ¿Alguna otra duda, algún comentario? ¿Cómo están ahí? Gonzalo Lespada está levantando la mano también. Sí, Gonzalo. Sí, Martín, a mí no me quedó muy clara la normalización de normas. La formalización de normas, muy bien. Esto fue el último proceso que incorporó Misber, a ver si lo vamos a encontrar por acá. Acá estamos, que es donde el mecanismo que prevalece es la voluntad común de realizar una actividad. Digamos, lo que prevalece en la coordinación, siempre acuérdense de esto, por más que haya otros mecanismos, no es que es un mecanismo exclusivo, hay otros mecanismos de coordinación, pueden aparecer otros mecanismos de coordinación, pero el que prevalece, en el caso de las normas, es la voluntad de hacer algo. Son normas de comportamiento, normas de cohesión, de participación en un determinado grupo.
Misber lo pone para precisamente esas actividades, las voluntarias, los voluntariados, las organizaciones misionarias, donde hay una misión que realizar. Esta misión, y estar todos de acuerdo en esa misión a realizar, misión digo con M, es lo que termina prevaleciendo en el mecanismo de coordinación. Entonces ya se sabe que todos los primeros, creo que es los primeros sábados de octubre, yo nunca hice la Convención de Luján, pero los primeros sábados de octubre, el primer sábado de octubre, se juntan a 60 kilómetros de Luján, en la localidad de Aedo, y ahí se empiezan a juntar y se juntan distintos grupos, y sale esa procesión unidos en realidad por esa idea, esa comunión de ideas, esa comunión de voluntades que es la de realizar una actividad. Te repito, por más que después los de una parroquia se junten en un lugar o se lleven hasta un lado y esperen el micro en otro lado, entonces hay alguien que ya está con el cartel diciéndoles el micro de tal parroquia, entonces ya hay un mecanismo de coordinación que puede ser supervisión directa o que puede ser algún otro ejemplo. Pero fundamentalmente el mecanismo que es el que motiva la realización de la actividad es el mecanismo de que él llama de las normas, ¿verdad? No se lo confundan con normas en lo que hace una norma, como puede ser un procedimiento, que en definitiva un instructivo puede ser una norma también. No se lo confundan con eso. Quizás la palabra norma ya va un poquito a confusión. Acá hablamos de voluntariado, hablamos de idea común de realizar algo. Eso es lo que prevalece. No sé si te quedó claro, Gonzalo, más claro al menos. Sí, me quedó un poco más claro. Serían, digamos, las normas que siguen una organización misionera, por ejemplo. Exacto. Yo dije misionaria, correcto, misionera, perdón, está mejor ahí. Entonces te juntás vos los sábados a la tarde, sí, en una parroquia, o te juntás en una unidad básica, o en un comité, o en un grupo, en una organización social, y decís, bueno, hoy vamos a hacer una campaña de distribución de alimentos y de ropa a los sectores más pobres de este barrio, y es eso lo que los junta, y ahí van, y ahí salen. Pues sí, bueno, ¿es eso? No, bueno, después sí, hay uno que dice, mira, ustedes vayan a cubrir esta zona, esta otra, ahí aparece otro mecanismo que puede ser la supervisión directa, ¿verdad? Pero el mecanismo que de alguna manera convoca y posibilita la realización de la acción, ese mecanismo inicial es un mecanismo de voluntad, de sentido de pertenencia, de comunidad, de comunión, propia de como bien decís vos, de las organizaciones misioneras. ¿Sería como algo más cultural? ¿Algo así? No sé si el término cultural es el indicado, sería algo como de mayor de identificación con la organización o con el grupo que uno está realizando la actividad. No sé llamarlo cultural, no sé si es un buen término cultural, pero está vinculado a la cuestión al bien común, o a la acción común más que el bien común, a la acción común. Más que cultural, a lo común, a la comunión, a lo comunitario. Comunión como lo común, no como sacramento, me refiero, ¿no? Sí, Micaela, ¿vos tenías alguna duda? Sí. Sería como más propio de la organización. Las normas, digamos. Yo no sé si no entiendo bien el sentido de propio. Propio como es de la organización. Bueno, los procedimientos también son propios de la organización. Ahí el término propio, seguramente vos le estás dando una acepción que no logro darme cuenta, ¿no? Yo digo, es algo en el que los integrantes de la organización o del grupo de tareas están compenetrados, están todos de acuerdo en realizar la tarea y tienen todos la voluntad para hacerla, y es ese mismo mecanismo el que los lleva a realizarlo. Claro, como que comparten las mismas creencias, las mismas ideologías, los mismos valores, que hacen que se coordine el trabajo por esas creencias y valores que tienen en conjunto y compartidas. Está muy bien, me parece que ese es un aporte de Sol muy bueno, ¿eh? ¿Queda más claro ahí? Sí, re claro. Yo capaz escuchándolos y pensaba por ejemplo, en un hospital, porque con eso ustedes tenían dudas acerca de la supervisión directa
el mecanismo de estandarización, el ajuste mutuo o de estandarización de procesos de trabajo. Habitualmente en las organizaciones no es que hay un solo mecanismo que se utiliza y ese es el que abarca toda la organización. Hay muchos mecanismos, por ejemplo, yo me pongo a pensar en un hospital, la estandarización de procesos de trabajo. Imagínense cuando alguien va a autorizar una orden para hacerse un estudio. La secretaria o la persona que lo recibe tiene todo un proceso justamente estandarizado, que le tiene que tomar su carnet, el carnet tiene que meter los números en la máquina, en un sistema, suponte no que sea de idioma, eso le da una fecha, una orden, o sea, tiene todos esos pasos, los tiene establecidos. Es lo que tiene que hacer la persona que lo recepciona. Y en la misma institución, por ejemplo, en un hospital, imagínense cuando, no sé, alguno que se fue a operar, los médicos, cuando coordinan una operación, ¿no? Dicen, bueno, vamos a abrir por abajo. No, ya saben, por lo que estudiaron justamente, por esas destrezas y conocimientos previos cuando estudiaron su carrera, cómo tienen que hacer eso. Entonces ustedes siempre tengan presente eso, que lo que se está haciendo es coordinando recursos y acciones para el logro de un objetivo. Entonces esos mecanismos de coordinación también está el ajuste mutuo, que es por la comunicación informal que hay, ya sea entre dos secretarias que están coordinando un trabajo o entre los médicos. Entonces no hay digamos, un mecanismo tajante que se utiliza, sino habitualmente hay varios y responden a diversas situaciones. No sé si aclaré un poco. A ver, chicos, ¿qué opinan? ¿Quedó más claro? O sea, vos lo que quisiste decir que en el hospital hay como distintos de estos mecanismos en los que estuvimos. Claro, justamente, por ejemplo, en un hospital o en cualquier organización, que no hay un solo mecanismo por tipo de organizaciones, eso quiero decir. Que, por ejemplo, en un hospital se me ocurrió para ejemplificar un mecanismo de estandarización de los procesos de trabajo que hay, por ejemplo, entre dos empleadas que están realizando su trabajo, y también está la estandarización de destrezas entre los médicos que nos operan, y también hay ajuste mutuo, o sea, no es que hay un solo mecanismo. Sí, cuando hablamos de mecanismos, esto ténganlo en cuenta, chicos, cuando hablamos de mecanismos de coordinación, estamos hablando de mecanismos de coordinación para realizar actividades. Entonces, no hay ningún mecanismo propio de toda la organización. La organización tiene distintas actividades. Bien pone solo el ejemplo. En un hospital, vos tenés de las actividades médicas, que podría prevalecer en determinadas circunstancias un mecanismo de normalización de habilidades o destrezas. Tenés dentro del mismo hospital procedimientos administrativos, como puede ser el pago de una factura a un proveedor, y ahí tendrás un procedimiento de trabajo, como hemos visto, y tendrás distintos mecanismos de coordinación. ¿Por qué? Porque hay distintas tareas. Pero al haber distintas tareas, hay distintas actividades, y al haber distintas actividades, para algunas que para otros, tiene distintos mecanismos de coordinación. Por ejemplo, el directorio tendrá sus mecanismos de coordinación, y seguramente será la adaptación al ajuste mutuo. Capaz que crean un comité para un comité de crisis, supónganse, como ahora en el COVID. El comité es otro organismo que es un buen ejemplo de coordinación, ¿no? El comité, que habitualmente se crea un comité, esto está en la teoría, lo pueden leer del libro, se crea un comité para una actividad determinada, en donde hay representantes de distintas organizaciones. Entonces, supónganse, los hospitales ahora, el ministerio, el gobierno, o la facultad, la universidad, o los municipios, crean un comité de crisis. ¿Qué es ese comité de crisis? Es un organismo complejo que crea una organización que tiene representantes o distintas áreas o sectores o distintas instituciones, depende del comité de crisis, para una situación determinada, que es una situación de crisis. Coordinan actividades el municipio, organizaciones sociales, Cáritas, la iglesia o las distintas iglesias, los otros municipios de la región, se juntan habitualmente y coordinan actividades. ¿De qué manera? Bueno, a través de la adaptación al ajuste mutuo, poniéndose de acuerdo ahí en el momento. Puede haber en un hospital entonces un comité de crisis ante esta llegada y seguramente que lo hay, me consta, de la llegada del COVID. Ahí está diciendo Cintia que en el Hospital Español se creó un comité de crisis cuando las inundaciones de 2013, otro ahora por el COVID, un comité, no sé si llamaron de crisis, pero un comité. Entonces hay representantes de distintos sectores. ¿Por qué? Bueno, porque hay una urgencia, hay una coyuntura que domina la lógica del funcionamiento en ese momento. Entonces, vos no podías hablar en la inundación, tenías el hospital
con las condiciones dramáticas que tuvo esa zona, y tenías que solucionar ese era el problema, porque no podías operar, porque no tenías luz, porque tenías distintos sectores que ya no podías utilizarlo normalmente, todavía había que readecuar lugares y todo ese tipo de cosas. Pero esto es lo que quiero que destaquen dentro del proceso de coordinación, que no es un mecanismo que uno puede ligarlo directamente a una organización. Al contrario, las organizaciones todas tienen múltiples actividades. Y estas múltiples actividades muchas veces generan distintos mecanismos de coordinación para hacerlo con eficiencia. No sé, Cintia, vos que hablabas del Hospital Español, si querés ampliar un poquito con conocimiento de causa, cómo trabajó el hospital, cómo está trabajando con el COVID-19 o cómo trabajó en el 2013 con la inundación. Sí, con la inundación se armó en el mismo momento que se inundó, porque se perdió toda la planta baja, todo el subsuelo, mejor dicho, se armó todo un comité, primero porque había que atender a los que todavía quedan internados y evacuar a los que necesitaban luz constante porque tenían aparatos conectados. Así que se hizo, realmente trabajaron bastante rápido y cualquiera cumplía cualquier función. O sea, la gente que estaba como administrativo o éramos empleados de la farmacia, servían la comida a las personas que estaban internadas, enseguida uno se puso al mando y empezó, después ya se fueron organizando reuniones y era mucho más organizado, pero al principio era como que uno tomaba el mando y decía, bueno, ahora vamos todos a limpiar el depósito y sacábamos agua, se hacía lo que se podía en ese momento. Y ahora con el respecto al COVID pasa lo mismo, apenas se decretó la emergencia nacional, se armó un comité que le llaman comité de crisis, se reúnen una vez a la semana y tienen integrantes de la mayoría de los lugares, médicos, gerencias, director, enfermeros, administrativos, también está la gente del sindicato, y bueno, cada uno aporta desde su lugar lo que sabe, lo que necesita, y de ahí van sacando distintas medidas que van aplicando durante el día a día. ¿Les quedó claro? Fíjense que en la bibliografía, a ver si lo puedo, si lo puedo ver ahora, un cachito, ¿eh? Disculpa, Martín, ¿te puedo hacer una cortita rápido? Sí, decime. Yo no entendí mira, acá puse yo que en resultados de trabajo puse que están en sus conocimientos cómo se hace esa actividad, en resultados de venta, que vos nombraste las ventas, y no sabía si esa característica iba en normalización de las habilidades o en resultados del trabajo. No, a ver, tenés ahí, en realidad es normalización de procesos de trabajo, normalización de resultados y normalización de habilidades. Cuando hablé del ejemplo de venta, es un ejemplo de normalización de resultados, porque al vendedor vos le establecés el objetivo de venta a cubrir, y después el vendedor, a partir de su conocimiento, su metodología, intenta alcanzar ese objetivo. Lo que estás normalizando, formalizando, es el objetivo de venta diario, quincenal o mensual, o anual del vendedor. Y después el vendedor, a partir de su agenda, de su metodología, establece la forma de lograr ese objetivo. ¿Te quedó claro? Sí, entonces digamos que está en sus conocimientos cómo se hacen esas actividades en la parte de normalización de habilidades. La de normalización de habilidades, lo que vos incorporás, adquirís, son conocimientos para realizar una actividad de determinada manera. Eso es exacto. Cuando vos incorporás conocimiento, estás en normalización de habilidades o destrezas. Gracias, Martín. ¿Estamos bien? Fíjense lo que dice, para ir repasando algunas cositas, en el libro La estandarización de normas. Significa que los trabajadores comparten una serie de creencias comunes y por tanto logran coordinarse a partir de ese hecho. En realidad habla de trabajadores, pero habla de integrantes de un grupo, ¿no? Por ejemplo, si todos los miembros de una orden religiosa comparten la creencia de que es importante hacer proselitismo, entonces todos trabajarán unidos para alcanzar ese objetivo. Lo mismo los ejemplos que dábamos, si uno cree que es importante el juntarse para atender a zonas carenciadas o a zonas ante una catástrofe natural como fue la inundación, los distintos ejemplos que dimos. Y el libro, yo creo que lo hace en este capítulo, ve que habla de los comités también, ¿no?
que son grupos colegiados, o sea, grupos, conjuntos de personas que se juntan ante una determinada circunstancia, que puede ser desde lo dramático que contó Cintia en el Hospital Español, en la inundación o en el COVID, hasta el lanzamiento de un nuevo producto o una política de innovación que requiera la participación de distintas áreas. Tampoco es que se junta el comité ante una emergencia crítica, o mejor dicho, sí es crítica, pero no de tragedia, no tiene solo ese objetivo, ¿verdad? Más que todo es que es ante una actividad determinada que tiene un inicio, que tiene un fin, que concluido eso, el comité es como que se disuelve, salvo que sea un comité permanente. Bueno, ahí el comité es permanente, pero es un comité que tiene una actividad específica y que está lógicamente constituido por representantes de distintos sectores de la sociedad o de la organización. ¿Estamos bien? ¿Duda? ¿Alguna otra duda? No, por ahora. Bueno, estamos 5:20, me parece que estamos bien, ¿no? Bien. ¿Algo, ustedes para agregar algo, Sol, Mara, Lisandro? No, a mí me parece nada, yo traté de poner, espero no haberlos confundido, pero me parece esto, que tengan en cuenta esto cuando estamos hablando de mecanismos, que son formas de armonizar, como dice la definición, o sincronizar recursos y esfuerzos para lograr un objetivo. Entonces esos son los distintos mecanismos que se toman en cuenta. En función de, no sé, de estandarizar habilidades, pero lo que se hace siempre es para coordinar el trabajo. Eso último que dijiste. ¿Cómo? Sí, Micaela. Micaela, ¿estás con alguna duda o...? No, me parece que dijo que Sí, repitas Sol, lo que... ¿puedes repetir lo de mecanismos que dijiste recién? No, que lo que dije es eso, que tengan en cuenta, o sea, por más que para estudiarlos, tengan en cuenta que estos 6 mecanismos son formas que tienen las organizaciones para armonizar o sincronizar, como es la definición, recursos y acciones para lograr un objetivo. O sea, para eso son esos mecanismos, que eso es lo que dije. Y que puse un ejemplo de una organización donde se pueden ver que hay muchos mecanismos que coexisten todos juntos. No es que en un hospital nada más se aplica, no sé, la estandarización de destrezas. Claro, porque hay distintas actividades y cada actividad tendrá su mejor forma de hacerlas eficientemente, ¿no? Por eso decimos, no hay un mecanismo o una organización que tenga un único mecanismo de coordinación, porque lo que siempre refuerza de los mecanismos de coordinación es que es coordinar tareas para realizar actividades. Y vos en cualquier organización, por más sencilla que sea, tenés desde actividades de producción, suponte una fábrica, una pyme chiquita, de 30 empleados, tenés una parte que fabrica, una parte que vende, una parte que hace la contabilidad o los recursos humanos. Bueno, y cada una de esas actividades cada una de esas áreas tiene distintas actividades de distinta naturaleza. Desde fabricar un objeto, y ahí seguramente habrá estandarización de proceso de trabajo, el vendedor que tendrá estandarización de resultados, el administrativo que tendrá normalización de procesos de trabajo, que puede ser de procesos de trabajo, o de habilidades o destrezas, dependiendo de la actividad administrativa a realizar. El dueño, que tendrá otro criterio para con los gerentes, y tendrá quizás adaptación a ajuste mutuo, etc. Yo digo, léanlo, por supuesto, del libro de Paolini, seguimos viendo ahí los procesos. Sigan leyendo un poquito más para el miércoles, van a entrar, creo que ya el próximo capítulo van a entrar una parte que es estructura y determinantes de la complejidad de la organización y la estructura. Eso es lo que vamos a empezar a dar el miércoles. Hay alguien que se me adelantó y ya me lo preguntó. Hay una ficha para esto que está diciendo Martín en el campus que se llama Dimensiones de la Estructura. Ahí pueden empezar a leerla también, que complementa esto que va a dar Martín en la clase que viene. Sí, incluso en el libro yo creo que está el capítulo que sigue a este. Ahí, la estructura. ¿Lo están viendo? Bien. ¿Lo ven completo el libro ahí? Sí, para mí me está para la pantalla. Sí. ¿Lo ven bien?
Fíjense que ya ahí empieza con, bueno, estructura formal e informal, que ya lo vimos. Hay temas que ya vimos, no necesariamente tienen que volver a leer, nunca viene mal que lo vuelvan a leer. Y ahí tienen los determinantes, ¿sí? Aparecen los determinantes de la complejidad, aparece el tamaño, bueno, los que vemos. Complejidad, formalización, tecnología, medio ambiente. Es lo que vamos a empezar a ver la clase que viene, que yo creo que nos va a llevar la clase y algo más. ¿De acuerdo? Acá están preguntando si tienen que leer las dos cosas. Y yo creo que es importante que lean las dos cosas porque les da un panorama, buenos ejemplos, no es larga la fichita. No, y si es lo mismo, les va a venir bien para leer 2 veces el mismo tema. Y no, lo que abunda no daña. Lo que sí, para organizarnos un poquito, el lunes que viene, entonces, daríamos un poquito de clase y después nos quedamos trabajando en algún repasito con los que rinden el recuperatorio el miércoles. ¿Está bien? Entonces damos clase el miércoles, el lunes damos algo de clase o algún práctico, eso después lo coordinamos con los chicos, con Lisandro, con Mara y con Sol, y ya nos quedamos trabajando el repaso nada más que con los que tengan que rendir el recuperatorio de la evaluación. ¿De acuerdo? Bien, yo aprovecho que están todos antes que se vayan para